Qué bárbara la tecnología, cómo me apasiona. Bueno, bienvenidos a todas y todas. Creo que es el 9º encuentro que tenemos en Conversaciones Liderar en la Ruralidad. Y hoy vamos a viajar al Chaco impenetrable, el impenetrable chaqueño, al noreste de la República Argentina. Y les quiero presentar a una líder muy particular, que es Alina Ruiz. ¿Y cuál es su particularidad? Es que Alina es cocinera, chef, no sé, ella ahora nos va a contar y nos va a especificar. Alina, bienvenida, corazona, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradecida por este espacio. Eh, Está bueno siempre encontrarnos y más en el ámbito de como líderes rurales para hablar de por ahí esto que nos une, ¿no? Que tiene que ver con la ruralidad y todo lo que eso implica. Así que Todo contenta, lo que nos agradecida. atraviesa como líder. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el clima por allá? Bien, yo ahora, estoy abrigada porque estoy en Patagonia, eh, donde vine a hacer eh, un par de trabajos que tienen que ver con mi trabajo, valga la redundancia, con cocina y con producción. Así que estoy en el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén, ahí. Y el sábado vamos a hacer un evento en una chacra de tomates, donde hay una productora amiga y bueno, y yo voy a cocinar con sus tomates, así que bueno, no estoy en mi campo donde hace 42, 43 grados, acá está haciendo 20, 18, 20 grados, así que bueno, por eso estoy abrigada. Bueno, me parece que está un poquito, no sé si es mi conexión. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ok, porque acá se pierde un poco. Bueno, la República Argentina es muy extensa, vamos desde el noreste chaqueño, allá arriba de todo, Sí, donde tenemos el impenetrable, que es uno de los bosques, valores más grandes que tenemos en nuestro país, vos estás en el norte de la Patagonia, en la entrada a sí, la Patagonia, que es Río Negro, porque después sí, tenemos más bosques, pero con otras características. total. ¿Cómo es vivir en el Chaco impenetrable? Eh, a ver, siempre allá decimos que es para valientes por las altas temperaturas, porque no tenemos invierno y porque predomina la sequía, el clima seco, y justamente el bosque o el monte, como le llamamos nosotros que tiene, se llama impenetrable por la cantidad de espinas y el tamaño de sus espinas. Por eso se llama monte impenetrable. Entonces, bueno, si te lo describo así, podría ser un lugar inhóspito, que te llama a pensar que es inhóspito y que es difícil. Pero bueno, para los que nacimos y nos criamos ahí y que elegimos vivir ahí y que trabajamos la tierra y que vivimos de la producción, termina siendo nuestro hogar por elección, donde tenemos nuestros afectos y donde tenemos nuestras casas y nuestros trabajos, con lo cual es nuestro nido, nuestra cuna. Así Yo lo que conozco lo defiendo. y, obvio, yo lo conozco y la impresión, el recuerdo que tengo del impenetrable chaqueño, del bosque, no es el bosque verde de la Patagonia, es un bosque más bien rojo o marrón, de árboles muy altos, con poco follaje de vegetación, ¿no? Sino más rústico. Ese es el recuerdo que yo tengo. Pero es más rojo, más cerrado, mucho más cerrado. Ahora, no hay riesgos de incendio, a pesar de que no hay mucha... ¿Puede ser o estoy equivocada? Sí, es verdad. En la zona donde yo estoy no hay riesgos de incendio.
A ver, el riesgo de incendio está por ser seco, pero no al nivel de lo que se está viviendo hoy en la Patagonia, donde justamente en la zona donde estoy. Así que bueno, comparando esa parte del impenetrable donde yo vivo y donde tengo el campo, al lugar donde estoy ahora, se puede decir que no hay riesgo y que nunca tuvimos ni cerca incendios como se vive en la Patagonia o como se vivió desde el año pasado y anteriores y este año también. Allá sí se quema los costados o la salida de los campos para renovar pastura, que es algo que se puede criticar o no, pero no tenemos esos riesgos de incendio voraces como está pasando en este momento en la Patagonia Sí, Argentina. que descontrolados. Ujú. Ali, bueno, nos contaste que su zona, vos naciste en una finca, en la Sí, finca San Miguel, Don Miguel, perdón, que es la finca de tu familia. sí. ¿Tu familia es originaria? ¿Son, vienen, ¿cómo se llama? Ay, se me escapó la palabra. Inmigrantes. Inmigrantes. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Son inmigrantes? ¿Cómo se instalaron en el Chaco? Esta finca donde actualmente nosotros vivimos y tenemos el restaurante, la heredamos por la familia de mi mamá, que es de apellido Rubik, descendiente de checoslovacos, y eh, mis abuelos vinieron a Argentina cuando tenían él, él 6 años y ella 3 años, mi abuela, de familias que vinieron en distintos barcos y después son familias que eh, poblaron, si se quiere, una parte de Chaco y se asentaron acá. Y bueno, entonces ahí es donde ellos después, años más tarde, ¿En qué eh, año me dijiste? año, no sé Pero, exactamente cuándo llegaron, pero mis abuelos hoy, por ejemplo, hoy ella tendría 92 y él tendría 104. o sea que Había en los una 40, en diferencia, los 50. una Te iba a decir, diferencia de edad entre ellos. Sí, vinieron de chiquitos. Mi mamá ya nace en la Argentina y mi papá también. Ellos, retomando lo de mis abuelos, ellos eran familias conocidas que vinieron en distintos barcos y después de grandes se encuentran, se casan y tienen, como y era en llegaste a ese vos. 14 hijos y entre esos 14 hijos está mi mamá y es la que, bueno, se hace cargo después de este campo donde actualmente vivimos. Qué bárbaro. Pero es verdad que todo el noroeste argentino, Chaco, Misiones, Corrientes, hay muchas migraciones checoslovacas, alemanas, muchas. Es interesante cómo se ha movido la Sí, inmigración hacia nuestro país. Y ahí naciste, Finca Don Miguel. sí, Desde ahí sí. arrancaste. ¿Cómo llegaste a ser cocinera, chef? Definímelo. ¿Qué? Eh, mm, Toda la vida, desde que tengo uso de razón, desde muy niña, fui productora porque mi familia es una familia de productores. Eh, pero por ahí como tuve la posibilidad de, de estudiar, a diferencia de mis padres o de los hermanos de mis padres, entonces ahí nace por ahí el bichito de ser cocinera porque era algo que yo veía que se podía ligar a la producción y es algo que yo no quería dejar de hacer. De repente, no sé, si sería abogada, iba a tener que estar en una oficina eh, o otras profesiones y cuando sos por ahí cocinera, desde la manera que yo veo la cocina, estaba totalmente ligada a la producción
y entonces ahí es cuando, bueno, le doy como más importancia a la gastronomía y empiezo a estudiar gastronomía. Siempre Pero entiendo pensando, que, perdón, entiendo que tiene que haber ejercido alguna gran influencia abuelas, madre, porque, sí, ¿no? sí, sí, Acá está tu totalmente, papá en esta foto, totalmente. que te debe haber influenciado por otro lado. No, totalmente. De hecho, creo que la mayoría de los colegas cocineros que tengo terminan siendo influenciados por la familia y ahí entran las madres, las abuelas, las tías directas. Mi caso no es distinto, solo que por ahí, eh, eh, si bien en mi casa se cocinaba mucho y se cocina mucho, yo le doy importancia a esto de ser cocinera y de estudiar cocina. eh, por lo de la producción, porque tranquilamente podía haberme quedado en el campo y ejercer la gastronomía o abrirme un restaurante sin haber pasado por una ciudad donde te obliga a cumplir horarios y a estudiar para obtener el título. Quería como, bueno, eh, darle importancia a esto que yo quería desde aprender, desde formarme, para después volver y volcar eso que fue lo aprendido, ¿no? Y lo elegido. Eh, yo hago hincapié en esto porque en ese momento en Chaco no había posibilidad de, o no todas las familias y no todos mis amigos tuvieron la posibilidad de formarse o de irse de Chaco para seguir la carrera que quisieron o que quisieran en ese momento, ¿no? Es muy distinto a hoy, donde no hace falta que te vayas de tu pueblo para estudiar algo, teniendo internet o es como mucha más facilidad, digamos. ¿Y dónde estudiaste vos? ¿En Buenos Yo Aires? estudié, sí, yo estudié en Buenos Aires y ni bien terminé de estudiar, hice un tiempo de pasantías y después volví enseguida al campo a abrir mi restaurante. Tu restaurante. Ana, restaurante de campo. ¿Quién era Ana? La mamá de mi mamá, mi abuela materna, y Carmen, la abuela paterna, que fue por ahí la que marcó más la gastronomía en mí, pero Ana fue la dueña de esta tierra donde actualmente está el restaurante y donde se inició todo. O sea, que es la fusión de las dos abuelas, una Sí, por tierra y la otra por sabiduría, por tradición de gastronomía. sí. Ujú. Y contame qué es Ana, el restaurante de campo. Ana es, acá se lo ve de noche, es hermoso. Hermosa Es foto. es un restaurante de campo Muy telenovelesco. sin muchas pretensiones en cuanto a las técnicas gastronómicas, sí, con todas las pretensiones de reflejar en el menú el territorio y el trabajo del productor. Ahí sí tenemos todas las pretensiones puestas. Nuestro objetivo desde el 2009, cuando se abre ANA, eh, fue y sigue siendo que la persona que nos elige para comer o para agasajar algo o para hacer lo que sea en el restaurante, entienda el trabajo que hay del productor para que ese alimento llegue a la mesa. Eh, y lo seguimos sosteniendo. Ana, en restaurante de campo, tiene como concepto gastronomía del kilómetro cero, que eso significa producir lo que vas a cocinar, lo que vas a dar de comer. O sea, de usted a Ana, a la cocina de Ana, no llega nada que no sea producido por ustedes. Todo lo que se ofrece en Ana es producido por ustedes. Un alto porcentaje. Nosotros aspiramos a no comprar nada, pero hoy por hoy tenemos que comprar el aceite de oliva porque no somos productores de aceite de oliva, no somos productores de sal, por decirte, Bueno, o pero las cosas, claro, pero hago esa aclaración porque es importante en esto del kilómetro cero. Esas cosas por, compramos. Después todo por lo una que es cuestión de cárnico, territorialidad, o sea, la sal tal no se cual, puede producir tal cual. Pero y oliva no después, sé si hay olivos. no, en la zona no se da. Pero después todo lo que es vegetales,
todo lo que es carnes, lácteos, conservas de dulces y mieles, lo producimos nosotros. Absolutamente todo. Y Ana, la particularidad que tiene, que por ahí por eso fue en su momento muy reconocido y hoy marca un poco la tendencia, es que es el restaurante hoy por hoy más extremo en gastronomía del kilómetro cero que hay en el país. ¿Dónde está ubicado precisamente? Fincas Don Miguel, pero ¿dónde? ¿En qué parte decís, bueno, a ver, Estamos, ¿dónde está? estamos a 380 kilómetros de la capital, que es Resistencia, y Sí. si vos miras el mapita de Chaco en la República Argentina, estamos más para el lado de la clina del caballo, para el lado de la cabeza, que para el lado del cuerpo. Uh-huh. Si vas a un dibujo, el Chaco parece un caballo, ¿no? Sí. Tiene la Sí, formita tiene una forma muy particular. abstracta, pero parece un caballo. Nosotros estamos más o menos yendo para la cabeza. Pero está en el corazón del impenetrable. Sí, sí. Entonces, Y también si eso alguien que marca. nos está escuchando y nos está mirando quiere ir, ¿cómo tiene que hacer? Ya que estamos, pasemos el chivo. Bueno, hay varias maneras. Los turistas por ahí Ahí me está pidiendo, extranjeros mira, llegan. Gustavo Rivas está pidiendo la geoposición. Sí, lo que hacen los comensales o turistas por ahí es Buenos Aires Resistencia en avión y desde el aeropuerto de Resistencia son más o menos unas 4 o 5 horas por tierra hasta nuestro restaurante. No hay, no hay líneas de ómnibus o colectivos, como le llamamos acá, directa, porque nosotros vivimos en una zona rural, con lo cual ahí se dificulta un poco el acceso, pero también eso hace que el lugar tome cierta importancia, porque una vez que el turista nos visita o que llega, entiende lo difícil que es todo en el lugar, ¿no? Y Pero tienen que cómo pesa el reservar, no kilómetro puede, cero no ahí. es cuestión de caerse. No, solo por reserva, porque nosotros en el lugar, si bien vivimos en el mismo campo donde está el restaurante, la finca se llama Finca Don Miguel, que era el nombre de mi abuelo. Ana Restaurante es el nombre por mi abuela. El restaurante está dentro de la finca. Nosotros nos dedicamos a la producción y trabajamos todo el tiempo en el campo, entonces de repente llegas y no voy a tener la comida lista, por eso se hace con reserva. Nos manejamos únicamente con reserva. ¿Y la reserva es por Instagram o por número de teléfono? Se puede hacer por Instagram, por número de teléfono, por correo electrónico. Eh, ¿Me querés Cuando dar el un correo turista viene, electrónico o un Instagram, lo sí, que vos quieras? sí, el teléfono del restaurante es Espera, más 3644. 549, ¿es con celular? Sí, Más sí, 549, sí, ¿y cómo? 3644 36 44 46 46 3514. 35 14. Esto es para hacer, para Perfecto. reservas para Ana. Listo. Porque si hay alguien, que siempre puede haber algún interesado, esto va para cualquier parte del mundo. Si vienen a la Argentina, quieren pasar por el Chaco, acá pueden hacer la reserva para ir al restaurante Kilómetro Cero. ¿Y qué comemos en el restaurante? En el restaurante, como es el concepto Un menú kilómetro cero, básico. justamente lo que es. Mm. Bueno, ahí siempre hacemos una pausa para explicarlo, porque no hay un menú básico, se come lo que Ah, hay. es un No menú hay de una cuántos carta. pasos. Desde el 2009, Ah, está bueno eso. 7, 6 pasos, a veces 8. Sí, se llama menú degustación. Lo que nosotros ofrecemos es em,
básicamente todo lo que hay en el campo en ese momento y nos interesa que la persona que pasa por acá coma todo lo que hay. Entonces lo ofrecemos en platos muy chiquititos, comenzando por los sabores más suaves y terminando con los más fuertes. Por eso el menú se llama menú degustación y es en pequeñas porciones, para que la persona pueda terminar de llegar hasta el último paso, que son los postres. No hay una carta de donde elegís, voy a comer esto, esto no, esto sí. Perdón que Entonces, sea, cuando la persona llama para hacer... perdón que sea por el, yo no puedo ir a comer una milanesa. No. Bien. Es, es un menú kilómetro cero. Son platos que diseñaste vos, que creaste vos, para que el turismo pueda disfrutar. Que esto también forma parte del turismo rural, ¿no? Y está, es muy interesante Sí, incorporar sí, sí, esto de sí. kilómetro cero en turismo rural, que no es habitual. Sí, es súper interesante porque desde ese lugar nosotros de alguna manera colaboramos a enseñarle a la persona que nos elige a comer lo que hay de cercanía. Yo no, por más dinero que quiera poner el comensal, yo no le voy a hacer un helado, supongamos, de frutos rojos, porque en Chaco no se cultiva frutos rojos. ¿Y de ¿Se helado de entiende? qué? ¿De helado de qué Sí, vamos a comer? tenemos un helado de cedrón, por ejemplo, de burrito, de salvia silvestre, porque son las hierbas aromáticas que se dan en el lugar con las que nosotros hacemos los tereré para refrescarnos. El tereré es un mate frío que se toma por las altas temperaturas, entonces le vamos a ofrecer eso. Pero si una persona viene y dice como únicamente salmón, bueno, no es el lugar para esa persona, porque No, nunca eso es a voy la a tener Patagonia. salmón. ¿Y de carnes qué Claro, proteínas podemos comer? tenemos una gama súper amplia, por excelencia es el vacuno, el chivito que se da muy bien en el monte impenetrable, el cordero, el cerdo, la gallinacia charata es una gallinacia silvestre, que hay una temporada que se la puede cazar y otra no, liebre que se puede cazar también dependiendo de la temporada, y en cuanto a pescados, el pacú, surubí, dorado, dependiendo también las vedas y respetando eso, ¿no? Entonces usamos mucho el charqui, que es una carne que se seca al sol, es un método de conservación y lo seguimos usando más allá de que hoy por hoy contamos con luz eléctrica, pero en esta zona mucho tiempo no hubo, y el charqui es como contarle al comensal cómo era Chaco en su momento y el aprovechamiento de los recursos naturales como el sol y el viento para conservar la carne. ¿Ustedes tienen la electricidad, ya que tocaste el tema, la tienen por energía solar o tienen por línea? Eh, tenemos en las cabañas que tenemos, que son dos cabañas en bioconstrucción. Bioconstrucción es totalmente construido en barro, sin cocción. Las cabañas están totalmente equipadas con panelería solar. O sea que están Eh, haciendo hotelería también. sí, 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 sí. Y después lo que es el restaurante, por una cuestión de fríos, tenemos la luz eléctrica que proviene de una cooperativa rural. Aspiramos en algún momento a tener los recursos económicos para que todo sea en panelería solar porque tenemos mucho sol, pero bueno, eso lleva una inversión que en este momento nosotros no la podemos hacer. Pero es interesante, ¿no? Empezar a trabajar todo eso que tiene que ver con ser sostenible, porque tu objetivo final, el objetivo de Sí, Ana, el y objetivo de Alina, de trabajar la sostenibilidad. sí, y más que nada también hacer uso de los recursos naturales, porque si yo tengo gran parte del año sol en potencia, viento, es una picardía que no los pueda usar en la totalidad para abastecer el restaurante y las casas nuestras privadas, ¿no? Pero bueno,
vuelvo a lo mismo, aspiramos a eso, entendemos que en algún momento lo vamos a lograr, solo que hoy la parte económica no está para esa inversión, pero bueno, ya lo comenzamos a hacer, de hecho las cabañas están alimentadas por panelería solar. Alina, y sos líder de la ruralidad. ¿En qué momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te postuló? Oh, ¿Qué sabes? Eh, la realidad es que me toma muy por sorpresa esa mención, porque llega en un momento lindo. Nunca supe quién me postuló, nunca. Sí sé que cuando pregunté es que habían visto mi trabajo, los años que llevo trabajando en la ruralidad y siendo productora. Eh, y nada más que eso. Tampoco investigué mucho, solo agradecí en su momento. eh, y fue algo muy lindo porque es un reconocimiento eh, que hace que el trabajar la tierra a conciencia sea mimado, ¿no? Que no pase desapercibido y que no sea solo una filosofía de vida como la que tenemos nosotros, y me alentó un montón a seguir trabajando con las mujeres rurales con las que trabajo, a las cuales le doy capacitaciones, eh, y a Contá seguir mejor, contá, ¿cuál teniendo... es tu actividad con las mujeres en la ruralidad? Bueno, yo comienzo con las Porque mujeres tenés en una la... tarea muy intensa y muy fuerte. Sí, eh, yo comienzo a dar capacitaciones en el área de gastronomía, que es para lo que se me convoca, en parajes muy, 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 muy chiquitos y muy perdidos del impenetrable profundo, en lugares donde actualmente no hay luz eléctrica, no hay agua potable y no hay gas. Eh, pero bueno, la idea era comenzar ahí, más allá de todos estos faltantes, empezar a concientizar sobre el aprovechamiento de los frutos del monte nativo. De esa manera se concientiza, si bien son trabajos a muy largo plazo, pero hay que comenzar a hacerlos, se comienza a trabajar sobre la importancia de la chaucha de algarroba Por y su ejemplo. valor nutricional y desde ese lugar evitar la tala. Claramente que con mis capacitaciones no voy a evitar la tala que sigue existiendo, pero sí comenzamos a concientizar que es el camino que al menos vimos que es viable, ¿no? Eh, Pero aparte, yo, perdón, porque cuando recién hablábamos del restaurante, me quedó una pregunta pendiente, que es, por ejemplo, que nos habías contado que trabajaban mucho la mandioca y que sí, con la mandioca, y que hacen cosas que, pues, con mandioca, con el agua de la mandioca. Entonces, o sea, en Ana, eh, más allá de ser un restaurante, es como que hay toda una escuela sí. para quien va a desgustar, que esa escuela a su vez se la transmitís a las mujeres rurales para que ellas también puedan aprovechar. O sea, no es que Ana es un restaurante que seguramente debe tener un nivel sofisticado, rural, muy interesante, pero que también eso lo puede llevar a la vida cotidiana de las mujeres rurales. Es que claramente, sí. Igual acá una salvedad. Mujeres rurales a las que yo les doy capacitación sobre los productos que el monte les ofrece con el fin de proteger el monte nativo y mejorar su alimentación a través del fruto del monte nativo. Sí. No son mujeres rurales que estén en producción. Son Ajá. mujeres que viven monte adentro, mamás de familia, de Vulnerabilidad familias total. súper extensas y en la actualidad, por distintas situaciones, ellas no producen nada. No cultivan, no tienen ganado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces se Vulnerabilidad trabaja, total, que es una característica de la provincia del Chaco. En sí, la provincia, chicos, mis hijos de cuatro patas que están haciendo yo calado. Es una provincia que tiene una vulnerabilidad bastante interesante, bastante importante. sí. Bueno, Hipólito entonces te ahí, viene a saludar. qué divino.
Bueno, lo que se hace ahí, entonces, además de capacitar sobre alimentación, que da el monte nativo, es mostrarles cómo desde mi lugar de productora y desde el campo que yo tengo y cómo produzco con mi familia, cómo ellas pueden producir la tierra en sus lugares porque estamos a pocos kilómetros y estamos dentro de la provincia. Entonces, si bien a mí se me convoca hace muchos años, y estamos hablando desde el 2009, 2008, 2010, eh, a hablar sobre gastronomía y lo que tiene que ver con la zona, también hacemos esto de crear la necesidad en esa persona de cultivar sus propios alimentos, de demostrarles que ellos lo pueden hacer. A ver, yo entiendo que para muchas de estas familias deben como estar esperando que les llegue el paquete de harina o el paquete de azúcar o la leche pasteurizada y de pronto ahí pueden encontrar muchas cosas como la chaucha de la algarroba. ¿Para qué se Sí. usa la chaucha de la algarroba? Bueno, la algarroba tiene la particularidad de lo que yo intento a través de mis capacitaciones de machacar la cabeza en el buen sentido, es que es un árbol que lo tienen al pie en el patio y que desde el mes de octubre, noviembre a febrero les tira la chaucha. La chaucha les cae directamente, ni O sea, siquiera ni tienen siquiera que, tienen que agacharse a plantarla. claro, no, o sea, no tienen que sembrar, no tienen los riesgos que tiene otro productor en otro tipo de producción y se les cae al piso y de ahí tienen que esperar que se seque y la levantan. Con lo cual Cero químicos. es el aprovechamiento de un recurso natural y del monte nativo por excelencia. Eso es número uno. Número dos, la pueden conservar de manera muy fácil, sin necesidad de energía eléctrica, sin necesidad de frío, Ujú, comparándolo con un lácteo o con la carne, con lo ujú. cual tiene algo muy a favor para estas zonas que antes mencionaba, no tienen posibilidades de frío. Eh, y después tiene un alto porcentaje en valor nutricional por no tener azúcares dañinos o azúcares agregados. Es un azúcar natural que tiene esa chaucha o esa vaina y se demostró que es bueno para ayudar en los casos de desnutrición infantil o de mamás lactantes. Lo que se hace es se muele la algarroba, se la deja reposar en agua y ese agua inmediatamente queda dulce, como si fuera un agua sucia de río. De hecho, acá se le llama agua sucia y la pueden tomar. Y entonces es mucho más sano que darle al niño, como se da en la zona, un mate cocido donde es un saquito o hierba en agua que no aporta un valor nutricional, ¿no? Y en este caso la algarroba sí. La algarroba, yo la conocí viviendo en Buenos Aires, hubo una época que se puso de moda las tortas de algarroba, ¿no? Lo El vendían patay, como el chocolate de Sudamérica. Y sí. eran sobre todo las roticerías o los negocios que vendían comida macrobiótica, vegetariana, o sea que la algarroba fue adoptado y bueno, y acá, y ahí la tienen ahí, el chocolate de Sudamérica, ¿no? Bueno, lo que hacemos después es en distintas escuelas rurales, inclusive en mi restaurante, cuando recibo a las escuelas de las ciudades, trabajar desde la primera niñez para darles una especie de cata ciega, sin llamarle cata ciega, porque estamos hablando con niños muy chiquititos, donde se le da leche con algarroba y no se les dice que es chocolatada, ni se les aclara que es algarroba. Se los invita a tomar. Y Y ellos al tomar y en aroma tiene chocolate a vainilla, vainillado y en boca es chocolate, lo toman y después te piden más chocolatada. Y entonces de esa manera, por ese lado empezamos a meter lo que es la molienda de algarroba. Y cuando digo meter es como estoy anexando a la dieta de esa criatura, en vez de una chocolatada,
una algarrobada que se desprende de un árbol autóctono. Que lo tienen ahí. Y que ¿Cómo no tiene toman las valor, mamás? que no se agrega, perdón, importante que no se agrega azúcar, porque es dulce. Es dulce. Respecto a las mamás, se hace una concientización primero a la mamá de que se alimente con distintos productos de algarroba, lo cual cuesta mucho, y acá viene una parte interesante y porque son buenas este tipo de capacitaciones, no porque yo las dé, ojalá las dé mucha más gente, más personas. Es, el lugareño acá asocia la algarroba con la pobreza y con el animal, porque las mujeres alimentan a sus cabras, a sus Con cerdos, a sus algarroba. burros con algarroba. Es el alimento fuerte durante ese tiempo de sequía. Entonces, cuando yo empiezo con las capacitaciones y les preguntaba por qué habían dejado de consumir o por qué les daba vergüenza masticar algarroba, las que tenían más confianza conmigo me decían, yo no soy chivo para masticar algarroba, yo no soy una burra para masticar algarroba, yo no soy una vaca. Y entonces hubo que Lo hacer un trabajo. aspiracional siempre está. Sí, hubo que hacer un trabajo ahí de autoestima, de hablar, de concientizar. Entonces ahí ya no sos gastronómica, ya te convertís en En todo, psicóloga, todo sin contenedora, título, todo sin título. madre, es obvio. Y sin haber aprendido académicamente, ¿no? Sí, Por el tema de entonces familia. ahí por eso hablo de la importancia de conocer el territorio y de darse con este tipo de personas y de familias, chiquititos, mamás prematuras, papás, abuelos, porque vos no les podés venir a bajar una receta que tiene algarroba y hablarle del valor nutricional y de un montón de cosas cuando ellos no entienden lo que es primero la palabra nutrición o la palabra valor, cuando muchos de ellos no saben leer y escribir, cuando no tienen comprensión de texto. Entonces es primero convivir con ellos, entender su realidad, ver cómo alimentan a sus animales para después sacarlos desde ese lugar y entender que ellos puedan entender que masticar algarroba no es que se van a parecer a un chivo, sino es que se van a alimentar bien. Entonces, bueno, esas capacitaciones son muy, muy, muy importantes y la permanencia en territorio y el trabajo en territorio es muy importante porque te permite conocer no solo el territorio, conocer la cultura y saber cómo vas a enfrentar el día a día con ellos. Las capacitaciones a nivel nacional y a nivel provincial, desde mi punto de vista, están mal dadas porque la plata está. Se bajan determinados montos en Planes paquetes económicos. de capacitación, pero viene un capacitador, ejemplo de Córdoba, Buenos Aires. No tiene, no tiene lo de ahí, la tierra. Y baja en cuadernillos y da por hecho que esas personas saben leer, da por hecho que entienden las mismas palabras, da por hecho que tienen luz, que tienen agua, que tienen heladera, y ellos asienten, sí, 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 todo sí, y esa persona se va, cobra, y el resultado no se ve. Entonces, insisto siempre en esto, que los capacitadores sean siempre de territorio y que se involucren con el territorio. Esa es la parte muy difícil porque entiendo que si necesitas trabajo, te ofrecen entrar a territorio y te pagan, difícilmente vos digas, ah, no, porque tengo que conocer el territorio y no sé qué, y involucrarme. Decís que sí, pero ahí el daño es muy grande, porque desde afuera entonces se dice, sí, el gobierno baja planes para capacitar y tanta gente se capacitó y solo te muestran números, pero no te muestran los resultados. Entonces ahí hay que tener sumo cuidado con esas cosas. Siempre digo, las capacitaciones están, la plata está, la gente va, pero nadie se fija en los resultados de esas capacitaciones. Ahora bien, estoy hablando con Alina Ruiz, líder de la realidad argentina, que vive en el Chaco Impenetrable,
que tiene como profesión ser cocinera, que es una cocinera de mucha, o sea, mucha trayectoria. Y de hecho, bueno, acá estás en el Palacio Lujó, acá en Buenos Aires, permanentemente, si no se te ve en una foto, bueno, ahora estás en Río Negro, si no se te ve en Puerto Madero, siempre estás en algún restaurante. O sea, sos una mujer como una profesional que, por otro lado, los líderes somos casi 100, o estamos por llegar al número 100, sos la única que se dedica a gastronomía. Y esto lo digo porque, bueno, es algo como para valorar, ¿no? Perdón, antes de continuar yo, porque ahí Gustavo nos pone, que nos está escuchando, Gustavo está desde Guatemala, eso siempre lo he dicho, que las formaciones deben ser con personas del lugar para que se vean los resultados. Coincide con vos, Gustavo Rivas, desde Guatemala o desde algún lugar, porque Gustavo tiene la particularidad que con su autito recorre todo Guatemala, entonces puede estar en cualquier lugar de Guatemala. Le mandamos un gran abrazo a Gustavo y a todos los que nos están escuchando. Pero vuelvo a esto. O sea, vos sos la única líder que se desarrolla en la gastronomía. Ayer hablando con Joelín, que lo vamos a traer la semana que viene, Joelín Santos, otro ciudadano del mundo, ahora también estaba en Guatemala, pero si no está en Belice, está en Dominicana, vaya a saber, por ejemplo, dónde está. Él me decía de que, bueno, en realidad es lo que hablamos siempre, la agricultura abarca todo, abarca desde todo lo que es la industria de la indumentaria, la gastronomía, o sea, tenemos que salir de que solamente agricultura es la producción del trigo y el maíz, sobre todo en mi área. La agricultura es mucho más amplia y la bioagricultura es el futuro. Hablaba con esta señora González de Paraguay, que ella hace deshidratación de vegetales, hablaba con los chicos de Chile que hacen hidroponía, Alfredo Carrasco, o sea, en cada parte, o bueno, Gustavo, que él hace básicamente desarrollo de semillas. ¿Qué significa para vos? O sea, yo creo que cuando te dijeron sos líder, por conocerte, creo que más de decirte, ay, qué horror, te debe haber generado un montón de obligaciones extras por lo obsesiva que sos con tu profesión. ¿Qué tendrías que dejar como mensaje de todo esto, de lo que para vos es ser líder después de toda la trayectoria? Porque vos podrías ser directamente una chef de cualquier restaurante de Recoleta o de acá de Buenos Aires. ¿Pero qué es para vos? Bueno, primero que no creo que podría vivir en Recoleta. No. Perdón, Gustavo está en Quetzaltenango, donde es un lugar frío con 3 y 5 grados bajo cero. Mañana va a Costa Sur a 42 grados centígrados. Bueno, ahí está. Te mando un abrazo. Qué lindo que pueda tener esos cambios. No, un poco respondiendo, gracias Gustavo, y un poco respondiendo a lo que vos preguntabas o mencionabas. Es una gran oportunidad para visibilizar el trabajo de la ruralidad y mostrar que mujer rural, en este caso, o el hombre rural, no tiene por qué, más en estos tiempos, ser solo y estar metido solo en el campo. Creo que en estos tiempos, exacto, creo que cuanto más salgamos y más visibilidad le demos a nuestro trabajo como productores, más vamos a concientizar. Y hay algo que a mí me enorgullece y me fortalece, que es poder predicar con la práctica. Entonces, si yo soy cocinera y soy productora y hablo del alimento, tengo la oportunidad de predicar con la práctica, de generar el alimento que después voy a ofrecer. Y tengo la responsabilidad también de que si tengo un restaurante kilómetro cero y me pedís, como por ejemplo dijimos, centolla o salmón, yo por plata, no, como se dice en crudo y vulgarmente en Argentina, no me baje los pantalones. Siempre piense primero en el territorio. No me contaste, ¿y qué servís? ¿Empanadas? ¿Cuál sería un menú, una degustación que vos harías?
Se sirve, por ejemplo, muchas sopas, tanto en verano como en invierno, para hablar un poco del no desperdicio y del uso de los huesos. Ujú. Eh, am, Se sirven embutidos para, de alguna manera, mostrar el uso integral del animal. Acá se usa desde la cabeza al rabo, desde el hocico al rabo. Se sirven chanfainas, que tiene que ver con la menudencia y la sangre del animal. ¿Qué es la Eh, chanfaina? Perdón. es un plato que se hace a raíz del chivo, y se usan las vísceras y la sangre como si fuera una morcilla, pero no Ajá, embutida. ajá. Y eso habla un poco de la tradición del lugar donde el chivo vos lo criás, lo vendés para obtener dinero, pero lo que está dentro del chivo, lo que se queda para alimentar la familia. ¿Se entiende? Claro. Vos carneás un chivo, vendés el chivo, pero todo lo que le sacan al chivo, lo perfecto. Eso se hace, Honremos al chivo que nos da de comer. eso se hace campo adentro, pero de esa manera, haciéndolo yo en el restaurante, estoy hablando un poco de la cultura del lugar, de cómo una madre alimenta a sus hijos, cómo Claro, cría chivos, pero no claro. tira lo que no vende, Nada es desperdicio. y el no Desde la desperdicio. sangre Sí. Entonces hasta las vísceras. intentamos hablar a través de lo que elaboramos sin usar palabras de moda. Ujú. Ahora se habla mucho de los restaurantes kilómetro cero, de proximidad, del no desperdicio, de reciclado, Sí, de todo lo más o menos orgánica. greenwashing, ¿no? Sí, No estoy tan seguro que todo sea muy a conciencia. sí. Entonces nosotros, en vez de usar todas esas palabras de moda o sumarnos a los speech de moda, lo que hacemos es reflejar en los platos. A través del plato intentamos hablar. Bajamos un plato a la mesa, ejemplo, una sopa, y contamos si la persona no es vegetariana o vegana, obviamente, porque todo Ujú. eso se pregunta y se respeta mucho a la hora de hacer la reserva y las restricciones alimentarias. Y entonces se le cuenta, este plato fue hecho de tal manera, sin decirle no para no tirar los huesos, zaraza, zaraza, sino que contamos a través de la elaboración del plato. Esto, Pregunta. Sí, perdón que te interrumpo. Parezco Mirta no, Legrand. que esto tiene que ver con lo que vos preguntabas, el compromiso de ser líder rural o de haber sido mencionada líder rural. Eh, Tiene que ver con seguir predicando con la práctica de una manera un poquito más elevada de lo que yo venía haciendo, sabiendo que esa mención hay que darle mucho valor, que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, eh, y que desde mi lugar como productora y desde mi lugar como cocinera, yo doy de comer y que ese alimento hable del territorio y de cómo tiene que ver cómo cuidamos la tierra. Nos faltó un tema, la mandioca, que para vos es fundamental. Porque Eh, no sé si todo lo que es panadería, ¿hacen con trigo o con harina de mandioca? Intentamos cada vez más, porque no somos productores de trigo, entonces intentamos cada vez más que sea de mandioca, y como cada vez más hay más personas intolerantes al gluten, que son celíacos, ahí entra a jugar la mandioca con una fuerza importante, y a nosotros el costo nos baja un montón porque somos productores. Claro. Entonces hacemos desde panes de mandioca, desde los discos para empanado, para tacos de mandioca, todo con mandioca, con la particularidad de que a raíz de investigar mucho cada producto y trabajarlo a conciencia, donde hervimos la mandioca para que se ablande, nos queda un agua, y ese agua antes se le daba a los cerdos porque es muy buen alimento, porque queda todo el almidón. Lo llevamos a un nivel como más sofisticado, si se quiere, y de ese agua lo espesamos también con mandioca, y terminamos haciendo un papel que se llama un crujiente, que es como si fuera una papa frita comprada, pero es de mandioca. O Y lo sea que el otro hacemos día dulce. una confitería, un bar, sí, de Palermo, hace unas tortas de cumpleaños, ¿no? Entonces pone feliz cumpleaños, prende fuego como si fuera un papel y abajo aparece feliz cumpleaños, bla, bla. Y resulta que contaron que ese papel no, es
papel de mandioca. Y Sí, me acordaba de vos por eso. sí, donde hervimos la mandioca para que se ablande, Esa el agua que agüita, queda la espesamos, la deshidratamos porque queda como una especie de plasticola. La deshidratamos y se puede secar al sol y al viento, no es necesario usar ni gas ni electricidad. Eso va a quedar como un cristal, no, perdón, como un acrílico sucio cuando se seca, cuando se deshidrata, y después esa especie de acrílico que queda se lo pasa por el aceite y se transforma en ese papel de mandioca proveniente del agua. Entonces ahí una vez más hacemos como uso y abuso de una materia prima y de un producto que se genera en esta tierra y que ni siquiera el agua tiramos. che, muchísimas gracias por toda tu información. No sé, Alina, si nos querés contar algo más. Creo que pasamos por todo. No, agradecerte, más que contar, agradecerte el espacio, la idea. Yo creo que hace falta este tipo de charlas, no por la cuestión del autobombo, que conozcan el yo, sino porque está bueno conocer a los que estamos desperdigados por ahí trabajando. Eh, y hablarle directamente a Lika de la importancia que tiene de las menciones a líderes rurales y el seguimiento a esos líderes rurales. Por cuestiones de la vida, hay veces que no terminamos participando en el grupo, pero yo soy una de esas personas que por ahí no participo mucho, pero en algún momento a la noche, por lo general a Sí. la noche, leo todo, absolutamente todo, y me interiorizo de todo y sé quiénes son y los sigo de alguna manera. Y eso hace que esto de ser líder rural tome como otra dimensión y uno lo trabaje más a conciencia y sea responsable. Y voy a decir lo mismo, intente seguir predicando con la práctica. Entonces me parece súper importante estos espacios y me parece súper importante que desde el ICA sigan generando estas menciones para que esos líderes rurales sean visibilizados. No nos olvidemos nunca que, que esos líderes rurales hacen alimento, hacen el cuidado de la tierra. Y la tierra no sería tierra o el mundo no sería mundo si no habría alimento. Y entonces me parece súper importante. Yo creo que cada uno de nosotros que fuimos distinguidos por algo, por alguien, ni yo ni vos sabemos quién, pero no importa, eh, nuestra voz y nuestro mensaje tenemos que empezar a hacerlo sonar. Sí. Nada, este espacio es para eso. A mí, una de las cosas, pero, viste, empecé a ver que se agregaban líderes, pero ¿y este qué hace? Y uno no puede estar, yo no tengo tiempo para ponerme a escribir, ¿y qué haces? Entonces, bueno, me parece mucho más interesante, dedico una, una hora por semana o cada tanto, y a partir de ahí conocernos y aproximarnos. Y de pronto, bueno, cada uno en algún momento del día puede escuchar esta hora, media hora, 40 minutos y conocer a Lina Ruiz, Gustavo Rivas, que ahora está en Quetzaltenango y te envía un saludo fraterno. Entonces, bueno, y a partir de ahí empezar a interactuar. Y tal vez lo que vos estás proponiendo hoy le llegue a alguien de esta gran América, de nuestra patria grande, y puede decir, pucha, y se pueda conectar con vos porque fuiste inspiradora, que de eso se trata, ¿no? El liderazgo es inspirador. O sea, uno no necesariamente es el líder aquel que habla, que maneja poder. No, tu palabra es inspiradora y desde ese lugar podés ejercer tu liderazgo. Así que te agradezco mucho, Alina. Espero que pronto podamos volver con director nuevo, que nos vuelva a juntar y poder seguir trabajando todos juntos. Me parece re piola. Me encanta la idea. Ojalá, ojalá se dé y en el mientras tanto, desde mi lugar, invito a cada uno a trabajar en el lugar que esté. No es fácil, la vida misma, pero bueno, a trabajar con mucha responsabilidad. Eh,
y a tomar esto de ser líderes rurales y más que nada líderes por ahí de ser productores y de tener cada uno su trabajo con mucha responsabilidad y a conciencia, no tanto de la boca para afuera. Sino a conciencia y hacer desde nuestro lugar lo que podamos, como en el ejemplo de Andrea, este tiempo de difundir, en mi caso de crear buen alimento y de enseñar a comer bien y de producir bien, y así a cada uno donde le toque. Así que la agradecida soy yo. Nos vemos pronto, Lalina. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a todos. La semana que viene tendremos nuevos contactos. Por ahora lo único confirmado es Joelín, pero bueno, seguiremos trabajando para el más alto bien de cada uno de nosotros. Y de la América Grande, gracias. Que a fin de cuentas es la que nos acobija. Un besote gigante, Alina. Gracias, muchas gracias. Gustavo, gracias a todos, nos vemos.